En el corazón del Caribe, donde la música es el torrente sanguíneo de la cultura y la identidad, hay voces que nacen para convertirse en leyenda. Voces que, una vez escuchadas, se anidan en la memoria colectiva para siempre. Una de esas voces, quizás la más prodigiosa y ciertamente la más alta, perteneció a un hombre que nació con el destino de un deportista, pero que fue redirigido por la tragedia hacia la gloria de los escenarios. Esta es la historia de Roberto Antonio Pérez Herrera, el hombre que el mundo conoció, amó y lloró como Ravi Pérez. Es la crónica de una vida marcada por la superación, por el poder redentor de la música y por un final tan abrupto y trágico como el giro del destino que lo inició todo. Es la historia de cómo un muchacho de los bajos de Aina se convirtió en la voz más alta del merengue, y cómo esa misma voz en un acto final de coraje se negó a ser silenciada incluso bajo el peso del derrumbe y la oscuridad. Nuestra historia comienza el 8 de marzo de 1956, en la humilde pero vibrante Bajos de Aina, provincia San Cristóbal, República Dominicana. En este rincón de la isla, la vida transcurría con la sencillez del campo, entre el aroma del ganado y el dulce vaivén de la caña de azúcar. Aquí, el pequeño Roberto Antonio crecía como cualquier otro niño dominicano, con dos pasiones que le ardían en el alma, la pelota y la música. Pero en aquellos primeros años, era el béisbol, el deporte rey, el que parecía trazar su futuro. Soñaba con los estadios llenos, con el sonido del bate golpeando la bola, con la gloria de las grandes ligas. Su físico y su talento natural lo señalaban como una promesa, un futuro shortstop o un jardinero veloz cuyo nombre podría, algún día, corearse en el Yankee Stadium. La música, en ese entonces, era un eco de fondo. Era el son que se escapaba de las radios, la güira y la tambora que marcaban el pulso de las fiestas patronales, el canto de su abuela materna, de quien sin saberlo tomaría el nombre artístico que lo haría inmortal, Ravi. Era una presencia constante, una parte del aire que respiraba, pero no era el plan. El plan era el diamante de béisbol. El universo, sin embargo, tenía un guión diferente, uno que se escribiría con notas de dolor, resiliencia, y finalmente, de un triunfo sonoro que nadie, ni él mismo, podría haber imaginado. A los 15 años, la vida de Roberto Antonio Pérez Herrera se partió en dos. Un brutal accidente automovilístico destrozó mucho más que la carrocería de un vehículo, destrozó su pierna izquierda, y con ella, el sueño de una carrera en el béisbol. Las fracturas eran severas, el pronóstico, desolador. Los médicos fueron directos, no volvería a correr como antes, no podría pivotar en la segunda base, no podría robar un home. El diamante se cerraba para siempre. Para un joven cuya identidad y futuro estaban depositados en su agilidad física, la noticia fue un golpe demoledor. El mundo se le vino abajo. El silencio del hospital reemplazó el clamor del estadio que había soñado. Fue un periodo de oscuridad, de frustración y de una profunda incertidumbre. ¿Qué sería de él ahora? ¿Qué camino tomar cuando la única vereda que conocía se había borrado del mapa? Fue en esa convalecencia, en esa quietud forzada, donde el eco de fondo comenzó a tomar el primer plano. La música, esa compañera omnipresente de su niñez, se convirtió en refugio y en terapia. Para combatir el ocio y la melancolía, comenzó a explorar los sonidos con una nueva intencionalidad. Sus manos, que antes se cerraban con pericia sobre un guante de béisbol, encontraron el mástil de una guitarra y las teclas de un piano. Su voz, antes reservada para los gritos de ánimo en el campo de juego, comenzó a modularse en melodías. Descubrió que dentro de él habitaba un don que el accidente no solo no había dañado, sino que, de alguna manera, había liberado. Fue una revelación. Un acto de lo que él mismo llamaría más tarde la voluntad de Dios. Aceptó que una puerta se había cerrado de la forma más violenta posible, pero otra, una que nunca había considerado seriamente, se estaba abriendo. Al salir del hospital, con muletas que eran el recuerdo constante de su sueño roto, sentía la vergüenza del joven que se ve diferente, que camina con dificultad. Pero esa misma dificultad lo empujó hacia un nuevo círculo. Fue entonces cuando ingresó al coro de la Sociedad de Orientación Juvenil. Al principio, se resistió. Pero la insistencia de quienes veían en él un talento incipiente un privilegio tu amor, y es que por más que te quise pudo más. Y un día, escuchó al coro ensayar The Sound of Silence. La armonía, la fuerza de las voces unidas, le encendió algo por dentro. Encontró un lugar para sanar, un lugar donde su voz importaba más que sus piernas. Encontró una nueva forma de correr, una nueva forma de volar. El talento era innegable.
Su capacidad para alcanzar notas altas con una claridad y potencia asombrosas no pasó desapercibida. Decidió entonces que, si la música era su nuevo camino, lo recorrería con la misma disciplina y determinación que había dedicado al béisbol. Se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música en Santo Domingo. Allí no solo pulió el diamante en bruto que era su voz, sino que también estudió piano, guitarra y teoría musical. Se sumergió en el lenguaje de la música con una pasión voraz, como queriendo recuperar el tiempo que sentía haber perdido. Estaba forjando las herramientas que necesitaría para construir su nueva vida, nota por nota, melodía por melodía. Su carrera profesional comenzó a tomar forma a finales de la década de los 70. Pasó por agrupaciones como los Juveniles de Baní, donde continuó curtiéndose en los escenarios populares, aprendiendo el oficio de entretener, de conectar con el público noche tras noche. Pero su primer gran escalón llegaría con una orquesta que, irónicamente, llevaba en su nombre la premonición de lo que vendría después, Los Hijos del Rey. Esta agrupación fue fundada por el visionario Vilfrido Vargas, conocido ya como el Rey del Merengue. Los Hijos del Rey era, en esencia, una sucursal, una cantera de talentos donde Vilfrido probaba y preparaba a los músicos y cantantes que prometían. Al frente de esta orquesta, la voz de Ravi Pérez comenzó a sonar con fuerza en la radio dominicana. Temas como El Hoyo y Por esa mujer lo posicionaron como una de las nuevas voces más emocionantes del merengue. Ya no era el muchacho del accidente, era el cantante de Los Hijos del Rey, un joven con un registro vocal que desafiaba los límites. Pero el verdadero llamado a las grandes ligas de la música estaba por llegar. Vilfrido Vargas, el Rey, había estado observando a su pupilo. Vio en Ravi no solo una voz privilegiada, sino también el carisma, la entrega y el hambre de gloria. Y en 1982, tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia del merengue, invitó a Ravi Pérez a formar parte de su orquesta principal, la legendaria Vilfrido Vargas y sus Beduinos. Ingresar a la orquesta de Vilfrido Vargas en 1982 no era simplemente unirse a una banda. Era matricularse en la universidad más prestigiosa y exigente del merengue. Era compartir filas con una constelación de estrellas como Sandy Reyes, Eddie Yaipen, y más tarde, talentos como Vani Cepeda y Fernando Villalona. La maquinaria de Vilfrido era una aplanadora musical que estaba conquistando el mundo, llevando el merengue a lugares donde nunca antes se había escuchado. El ritmo era frenético, viajes constantes, grabaciones, programas de televisión, conciertos multitudinarios en el Madison Square Garden, en toda América Latina y en Europa. Para Ravi, fue la forja final. Vilfrido era un director implacable, un perfeccionista que exigía el máximo de cada uno de sus músicos. No había espacio para el conformismo. Fue en ese crisol de exigencia y creatividad donde Ravi Pérez se convirtió en la superestrella que estaba destinado a ser. Vilfrido Frío invierno pronto llegará. Las hojas del otoño supo exactamente cómo explotar el don de Ravi. Le entregó canciones que parecían diseñadas a la medida de su increíble tesitura vocal. Y los éxitos no se hicieron esperar. El primero de ellos, un cañonazo que resonó en todo el continente, fue El Africano, en 1983. Con su coro pegajoso y su ritmo endiablado, la canción se convirtió en un himno de fiesta global. Pero fue la interpretación de Ravi, con esa mezcla de picardía y potencia vocal, la que la catapultó a la estratosfera. Sin embargo, el tema que definiría su legado dentro de la orquesta, la balada hecha merengue que se convertiría en su firma indeleble, llegó un año después. Su título, Volveré. Volveré, era una canción de amor y desamor, una promesa de retorno cargada de melancolía. Vilfrido Vargas, con su genio para la fusión, la vistió con un arreglo de merengue que, en lugar de restarle sentimiento, lo amplificaba. Y entonces, la voz de Ravi. Desde la primera estrofa, su interpretación era un desgarro de emoción contenida. Y en el estribillo, su voz se elevaba a esas notas altísimas, sostenidas con una potencia y una claridad que dejaban al público sin aliento. Era una proeza vocal, un lamento convertido en proeza atlética. La canción se convirtió en un clásico instantáneo, un himno para los amantes despechados en toda Hispanoamérica. Aún hoy, décadas después, Volveré es la canción que, para muchos, es la quinta esencia de Ravi Pérez. Durante sus 5 años en la orquesta, Ravi grabó 22 temas, cada uno consolidando su estatus de ídolo. Canciones como Cobarde, Cobarde, Coma cuando estés con él y El hombre divertido, demostraron su versatilidad para interpretar tanto temas románticos como merengues festivos y rápidos.
Se convirtió en la voz insignia de la etapa más gloriosa de Wilfrido Vargas, el solista estelar de una maquinaria de éxitos imbatible. Aprendió de Wilfrido el manejo del escenario, el arte de conectar con miles de personas, la disciplina del estudio de grabación. Fue su maestro, su mentor y la figura que lo catapultó a la fama internacional. Pero como todo gran alumno, llegó el momento en que sintió la necesidad de construir su propia casa. El nido, por más dorado que fuera, comenzaba a quedarle pequeño. Su nombre ya tenía un peso propio. El público no solo iba a ver a Wilfrido Vargas, iba también a escuchar a Ravi Pérez. La idea de una carrera en solitario, que antes parecía un sueño lejano, ahora era una posibilidad tangible, una necesidad artística. Con la bendición de su maestro, y con todo el bagaje y la experiencia acumulados, Ravi Pérez decidió en 1986 que era el momento de volar solo. El rey le había dado las alas, ahora le tocaba a él conquistar su propio cielo. En 1987, el mundo de la música latina fue testigo del nacimiento de un nuevo líder. Ravi Pérez lanzó su primera producción discográfica como solista, titulada Buscando tus besos. El álbum fue una declaración de intenciones. Si bien mantenía la energía y el ritmo contagioso del merengue que lo hizo famoso, también exploraba una veta más romántica y lírica, permitiéndole a su voz brillar en toda su plenitud. El éxito fue inmediato y abrumador. El primer sencillo, Dame Veneno, se convirtió en un éxito masivo. Era la combinación perfecta, una letra de amor tóxico y desesperado sobre una base de merengue irresistible. La interpretación de Ravi era, como siempre, impecable, llena de matices y con esa capacidad única de transmitir una vulnerabilidad poderosa. La canción escaló las listas de popularidad en toda América Latina y especialmente en Venezuela, un país que lo adoptó como uno de sus ídolos más grandes. Allí, su primer álbum alcanzó el estatus de disco de oro y de platino en 1988 y le otorgó 2 prestigiosos premios Globo, a Mejor. Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla, no soy yo que quiero. Mejor canción y Álbum del año. Ravi Pérez, el solista, había llegado para quedarse. La década de los 90 consolidó su reinado. Fue una época dorada para el merengue, y Ravi fue uno de sus monarcas indiscutibles. Su orquesta era una de las más cotizadas, sus bailes eran garantía de lleno total y su discografía era una cadena de éxitos. Lanzó álbumes icónicos como Fiesta para dos, Simplemente Amor y Amores extraños, que produjeron un arsenal de canciones que hoy son clásicos inmortales del género. ¿Quién no ha bailado o cantado a todo pulmón, Tú vas a volar? Una canción que se convirtió en un himno de liberación, de dejar atrás un amor que no valora. O Hazme olvidarla, un ruego desesperado hecho merengue. Y por supuesto, El perro ajeno, una crónica picaresca y popular que demostraba que no había perdido su conexión con la sabrosura de la calle. Su voz se atrevía con todo. Podía ser el amante romántico y despechado, y al minuto siguiente, el cronista jocoso de la vida cotidiana. Uno de los momentos cumbres de su carrera llegó con su versión de Sobreviviré, la adaptación al merengue del clásico de Gloria Gaynor, y Will Survive. La canción, un himno universal de resiliencia, encontró en la voz y en la historia personal de Ravi Pérez un nuevo y poderoso significado. Cuando cantaba, y sobreviviré para decirte que al final sin ti la vida sigue igual, no solo era un mensaje a un antiguo amor, era el eco de aquel joven de 15 años que sobrevivió a un accidente que debió truncar su vida, que sobrevivió a la pérdida de un sueño para encontrar uno más grande. La canción se convirtió en su estandarte personal, una declaración de principios cantada a todo pulmón con la voz más alta del merengue. Los premios y reconocimientos llovían. En su natal República Dominicana, fue una figura constante en los premios Casandra, hoy Premios Soberano, ganando en múltiples ocasiones en las categorías más importantes, como Orquesta del Año y Merengue del Año. Se convirtió en un embajador de la música dominicana, un referente de excelencia y un ídolo para nuevas generaciones de cantantes que veían en él el ejemplo a seguir. Su apodo, la voz más alta del merengue, no era una hipérbole de marketing, era una descripción técnica de su rango de tenor lírico ligero. Capaz de alcanzar notas que parecían imposibles para otros cantantes del género, pero también era una metáfora de su estatura artística. Estaba en la cima. Pero detrás del artista de éxito, del ídolo de masas, estaba el hombre, Roberto Antonio Pérez Herrera. Un hombre profundamente familiar, anclado por un amor que fue el pilar de su vida durante casi medio siglo.
Lejos de las luces del escenario, del aplauso de las multitudes y de los discos de platino, la verdadera fortuna de Ravi Pérez tenía un nombre: Inés Antonia Lizardo. Se casó con ella cuando apenas comenzaba su viaje y estuvieron juntos durante 48 años. Fue su ancla, su compañera, la madre de sus 4 hijos: Julio Alberto, Zulinka Yadira, Yuzulka Inés y Rub Mariel Yanilet. Inés fue la roca sobre la que Ravi construyó no solo su familia, sino también su carrera. Fue el oído crítico y honesto, el apoyo incondicional en los momentos de duda y la celebración silenciosa en los momentos de triunfo. Mientras Ravi viajaba por el mundo llevando alegría con su música, Inés era el centro de su universo, el hogar al que siempre volvía. Juntos enfrentaron los desafíos que la vida y una carrera tan demandante imponen. Y juntos enfrentaron la prueba más dura de todas. En sus últimos años, Inés fue diagnosticada con cáncer de mama. Ravi se dedicó a ella con la misma pasión con la que se entregaba a su música. La acompañó en su valiente batalla, convirtiéndose en su cuidador y su mayor soporte. El 15 de octubre de 2022, Inés Antonia Lizardo falleció, dejando un vacío inmenso en el corazón del merenguero. La pérdida de su esposa fue un golpe devastador. El hombre que había cantado sobre el desamor con tanta pasión, ahora lo vivía en su forma más cruda y definitiva. Se refugió en sus hijos, en sus nietos y en la música, que una vez más, actuó como un bálsamo para su alma herida. Habló abiertamente de su dolor, mostrando una vulnerabilidad que lo conectó aún más con su público. El gigante del merengue era también un hombre de una sensibilidad profunda, un esposo que extrañaba a su compañera de vida. En el escenario, transformaba su dolor en arte y su alegría en celebración. Su hija Zulinka y su esposo, Miguel Báez, siguieron sus pasos en la música, formando parte de su orquesta como coristas. La música era, y siempre sería, un asunto familiar. En los años previos al final, Ravi Pérez era una leyenda activa. No vivía de la nostalgia, sino que seguía grabando, lanzando nuevos temas y presentándose con la misma energía de siempre. En 2024, participó en proyectos que lo reunieron con grandes figuras de la música, y en la 39ª edición de los Premios Soberano, la Asociación de Cronistas de Arte de su país le otorgó el Soberano al Mérito, un reconocimiento a su trayectoria de casi medio siglo. Era la celebración en vida de un tesoro nacional. Nadie podía imaginar que, apenas un tiempo después, esa celebración se tornaría en un luto nacional. La noche del martes 8 de abril de 2025. El lugar, la discoteca Jet Set, un templo de la música en Santo Domingo, un escenario emblemático que durante décadas había sido testigo de la historia del merengue y la salsa en la República Dominicana. Esa noche, el cartel anunciaba a uno de sus hijos predilectos, una leyenda viviente, Ravi Pérez. El ambiente era de fiesta, de celebración. Cientos de personas se congregaron para bailar y cantar al ritmo de la voz que había sido la banda sonora de sus vidas. Ravi subió al escenario con la energía que lo caracterizaba. A sus 69 años, seguía siendo un titán de la tarima. Su hija Zulinka estaba allí, como siempre, en el coro, compartiendo el escenario con su padre. La orquesta arrancó, y la voz inconfundible de Ravi llenó el local. Cantaba con la entrega de siempre, a menudo con los ojos cerrados, sumergido en la emoción de la melodía, conectando con su arte en un plano casi místico. Estaba en medio de su presentación, entregando su alma en cada nota, cuando la tragedia se desató. Un estruendo, un crujido siniestro. Algunos asistentes, grabando con sus celulares, captaron el momento en que una parte del techo comenzó a desprenderse. Y en cuestión de segundos, la estructura colapsó. El techo de la discoteca Jet Set se vino abajo con una furia devastadora, sepultando la música, la alegría y las vidas de decenas de personas bajo una montaña de escombros y oscuridad. El caos fue instantáneo. La fiesta se convirtió en una pesadilla de gritos, polvo y desesperación. En la confusión, Zulinka, su hija, logró salir arrastrándose, herida pero con vida. Su esposo y también músico, Miguel, la había protegido con su cuerpo, sufriendo una fractura en la pierna. Pero su padre, Ravi, el hombre que cantaba con los ojos cerrados, había quedado atrapado. La noticia corrió como la pólvora. Ravi Pérez estaba bajo los escombros del Jet Set. La incredulidad dio paso a la angustia. Los equipos de rescate llegaron al lugar, iniciando una carrera contra el tiempo en medio de la devastación. Las horas pasaban, y la esperanza comenzaba a flaquear. El país entero, y el mundo de la música latina, contenían la respiración.
Y entonces, en medio del horror y el silencio de la búsqueda, un sonido emergió de las ruinas. Un sonido débil pero inconfundible. Era una voz que cantaba. Los rescatistas aguzaron el oído y siguieron el rastro sonoro. Era él. Era Robbie Perez. En un acto de coraje y de instinto de supervivencia que desafía la imaginación, atrapado y herido en la oscuridad, hizo lo único que podía hacer, cantar para que lo encontraran. Cantó para vivir. La voz que lo había hecho famoso se convirtió en su faro en la más profunda oscuridad. Lo encontraron. Fue rescatado de entre los escombros y trasladado de urgencia a un centro médico. Las primeras noticias eran confusas pero esperanzadoras. Está herido pero está con vida, decían los informes iniciales. Un suspiro de alivio recorrió la nación. Pero la batalla no había terminado. Las heridas eran demasiado graves. El impacto del derrumbe había sido brutal. Poco después, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. El manager del artista, y luego su familia, comunicaron la noticia. Robbie Perez, la voz más alta del merengue, no había logrado sobrevivir. Su canto en los escombros fue su última actuación, su último acto de entrega, su último regalo. Falleció como vivió, cantando. La muerte de Robbie Perez no fue solo una noticia, fue una herida en el alma de la República Dominicana. El país se sumió en un luto profundo. Las emisoras de radio no programaban otra cosa que no fueran sus canciones. En las calles, en los colmados, en los hogares, la gente lloraba la pérdida de su ídolo, del hombre cuya voz los había acompañado en bodas, en cumpleaños, en amores y en desamores. Las muestras de dolor llegaron de todas partes del mundo. Wilfrido Vargas, su mentor, destrozado, lo llamó el mejor cantante que dio el género. Ricardo Montaner, desde Venezuela, recordó con cariño al amigo cuya voz aguda consideraba insuperable. Artistas de todas las generaciones, desde los legendarios hasta los más jóvenes, expresaron su admiración y su tristeza. Robbie no era solo un colega, era un maestro, un referente de profesionalismo y calidad humana. El velatorio, organizado en el Teatro Nacional de Santo Domingo, fue una manifestación masiva de amor. Familiares, amigos, artistas, políticos y, sobre todo, su pueblo, acudieron a darle el último adiós.